Ya, ok, entonces partamos nuestra jornada de clase. Clase 5, movimiento circunferencial uniforme desde la cinemática. Su nombre en sí mismo se explica. Lo que vamos a ver hoy día es simplemente el movimiento circunferencial, pero con perspectivas de lo que era el movimiento lineal. ¿Ya? En PIRDEC, ustedes no se olviden que van a ver esta sección que dice selecciona tu sección, ¿ya? Acuérdense que las personas que van a participar de esto, que espero que sean todos y todas, deben dejar la selección de su sección dentro de las respuestas que entreguen, ¿ya? Es exactamente igual al mecanismo de la clase pasada, hoy día se enfocan en Zoom, hacemos las explicaciones del caso, si hay participación yo se los pido, y después de la jornada ustedes se dedican a trabajar en PIRDEX si es que quieren repasar y ver los ejercicios obviamente que son extra, ¿ya? Cosas, además de lo que ya les estoy conversando, los objetivos de hoy. Sí, en PIRDEX se puede estar cambiando la diapo, pero cuando yo lo diga, no se preocupen de eso, yo voy a dar el vamos, ¿ya? Así que ahora el enfoque solamente es en Zoom. Los objetivos de hoy. Ok, aceleración angular, no se preocupen de PIRDEX aún, veamos el zoom, aceleración angular, movimiento circunferencial acelerado, vamos a ver algo un poco nuevo hoy día, aceleración centrípeta o radial, y la relación entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circunferencial. El objetivo del curso es siempre el mismo porque estamos viendo fundamentos de lo que son la física en este caso y que va a ser aplicada después a un contexto un poco más de química o biología. Hoy día vamos a ver las primeras aplicaciones, ¿ya? Así que vamos a resolver problemas de manera cualitativa y cuantitativa. Y obviamente aplicando conocimientos que ahí dice química, pero en realidad son de física. Bueno, indicadores de logro. Comprender y aplicar conceptos de aceleración angular en problemas de movimiento circunferencial. Cuando decimos aplicar, eso tiene que ver con PIRDEC, ¿ya? En el momento solamente va a ser comprender porque esto es solamente una explicación. Indicador 2, analizar y describir. Analizar lo pueden hacer obviamente dentro de esta jornada, pero el describir o el generar una descripción va a salir de PIRDEC. El movimiento rotacional a partir de la aceleración centrípeta. Y el hecho de que resuelvan problemas propuestos que involucren el problema de la aceleración angular o centrípeta. ¿Ya? Sí, vamos a ver Producto Cruz, de lo que estoy viendo así de reojo en el chat. ¿Ya? Vamos a ver Producto Cruz, pero cuando llegue el momento. Eso es la parte de seminario, porque es un conocimiento un poco más complejo. ¿Ya? Ok. Si no hay más consultas, podemos continuar. Está medio lagueado aquí mi compu, pero seguimos. Oh. Denme un segundito porque... Ya, después les voy a dar el código de PIRDEC, ¿ya? No se preocupen, por favor, porque estamos ahora en la jornada de clases. Ya pues. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta primera etapa? Lo que tenemos es una aclaración de algo que ya se había mencionado en la clase anterior y que tiene que ver cómo se entienden los vectores de entrantes y salientes, porque estos son vectores que nos van a ayudar en el espacio tridimensional, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, si las rotaciones ocurren en un plano perpendicular, que... Uy, habían anotaciones ahí, perdón. Si las rotaciones ocurren en un plano perpendicular, que en este caso sería el plano de la diapositiva, ¿ya? Como se muestra en la animación. Entonces, si el giro es antihorario, el vector que es saliente, y que voy a traten de ponerme atención en mi cámara, ahí ustedes mi cámara, ¿ya? El vector que va a ser saliente, que sale de la pantalla, va a ser indicado como un círculo con un puntito en el centro. Ahora, ¿por qué asociarlo así? Los vectores son flechas, entonces el circulito con el punto en el medio alude a una flecha, que voy a ponerme ahí que estoy ajustándome en la cámara, alude a una flecha que está llegando a su cara. Entonces, cuando ustedes observan una flecha, ven el puntito y como una circunferencia alrededor. Y si el giro es horario, que no estoy seguro porque aquí se lo estoy mostrando en mi cámara, pero puede ser que mi cámara esté girada, ¿ya? Si el sentido del giro es horario, como sale en la animación de la presentación, ustedes van a ver deberían representar el vector que entra como un circulito y una cruz. ¿Por qué?
Porque el vector, como es una flecha, vuelvo a insistir, cuando ustedes ven que se aleja de ustedes, ustedes ven las plumas de la flecha. La pregunta es, ¿se entiende o no se entiende, chicos, chicas? Hay un no, un par de no. Ya. Vamos a hacer la representación de otra forma entonces. Hay varios no, así que creo que esto es bastante sencillo. Ya, esperen un poquito en los comentarios. Ya, miren mi cámara, no estoy seguro si lo están observando, y confírmenme por favor si me ven mi mano moverse. ¿Sí? Ya, perfecto. Miren, fíjense, voy a hacer el siguiente gesto. Imaginen que tienen una flecha que es una puntita y la parte de atrás tiene plumas. Igual una flecha, de hecho creo que la puedo dibujar. ¿Se puede ver más fácil con la mano? No es tan así, porque esto es un vector nomás, ¿ya? Dice hacia dónde apunta. Y estos vectores no dependen de la mano, de la regla de la mano derecha, solamente dependen de si ustedes lo están imaginando o no de tal manera. Es como un dardo. Sí, efectivamente. Ya, entonces voy a hacer el siguiente gesto. Imaginen una flecha aquí, ya, que ustedes la disparan para allá. O sea, están mirando para atrás. Si ustedes disparan la flecha y se aleja de ustedes, se va para allá, ustedes le van a ver la pluma a la flecha, por así decirlo, dos, como plumas entrecruzadas que están entre el palo. No estoy seguro si lo han entendido así. Entonces, si el vector sale o se aleja de ustedes, ustedes lo van a dibujar como un circulito y una cruz. En cambio, si el vector entra, ustedes van a ver, imagínense que yo le estoy dibujando o disparando una flecha, lo que ustedes van a ver es la punta de la flecha que va hacia sus caras. Por eso se dibuja como un círculo o un punto cuando ustedes va saliendo un vector o le está llegando, sale de la pantalla y se dice que el vector sale o sale de la pantalla cuando ustedes le ven las plumas de la cola, por así decirlo. ¿Ya? La pregunta es, ¿se entiende mejor? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Ok, ahí hay algunos que todavía tienen algunas complicaciones, pero son un par. Ya, hay que darle un poquito de reflexión porque obviamente, insisto, es una cuestión de poder imaginarlo. Tienen que tener el concepto de una flecha. La voy a dibujar en todo caso para que la puedan ver. Yo estoy aquí en Zoom. Confírmenme si es que pueden ver lo que estoy dibujando, por favor. Voy a dibujar aquí. ¿Vieron lo que dibujé? Por favor, confírmenme por el chat. Ya. Eso es algo relevante. Ya. Ok. Y así. ¿Ahí lo ven? ¿No? Ya. Ok. No lo veo. Vamos a ocupar entonces la anotación de Zoom porque aquí tenemos una complicación. Vamos a anotar entonces. Vamos a seguir en la misma. Ya, no olvidar, por favor. Aquí tenemos una flecha. Ya, y ahí están las plumas de la flecha. Entonces, cuando el vector entra a la hoja o entra a la diapositiva, ustedes le ven las plumas. ¿Ya? Por eso, por nomenclatura, o vamos a decirlo así, ahora sí, por la regla de la mano derecha, porque ahora la podemos ocupar, si el giro es horario, el vector de velocidad angular entra, ¿ya? Entra hacia la diapositiva, ¿ya? En cambio, si el giro es antihorario, no se olviden de ocupar la regla de la mano derecha, el vector sale de la diapositiva y por eso se ve un puntito con un circulito, que es la punta de la flecha que les está llegando a la cara desde la diapositiva. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a borrar entonces el tema de los dibujos. Vamos a salir de este formato. Y ya. Espero que ahora sí se haya entendido. ¿Ya? Ok, avanzo entonces, niñas. Ya, esto es súper importante. Yo les dejé un texto, esto lo pueden trabajar, no lo vamos a leer ahora, pero la idea es la siguiente. Miren, tengo que abordar un concepto un poco más complejo que tiene que ver con el concepto de límite. ¿Qué es un límite? Bueno, vamos a hablar de eso luego. La paradoja de Zenón fue uno de los mejores ejemplos que puedo encontrar quizá para poder entender y para poder desarrollarlo con el área de la física, y que consiste en lo siguiente. Se los voy a contar así más o menos sencillo. Hace un tiempo atrás, bueno, en época griega,
Zenón era una persona que buscaba contar algunas historias para poder desmentir ciertas cosas que tenían que ver con el movimiento, porque él creía que sí, hay que tomar algunos apuntes de esa paradoja a las personas que están preguntando. Siempre hay que tomar apuntes. Bueno, Zenón se preocupaba de desmentir el hecho de que el movimiento existía, porque él decía que no existía. Y uno de los mejores ejemplos que pudo crear, porque está lleno de paradojas de este tipo, son muchas, y dijo lo siguiente, mira, si Aquiles, que es el mejor corredor de los griegos, se enfrenta en una carrera con una tortuga, si la tortuga tiene un poco de ventaja por sobre Aquiles, Aquiles nunca la va a poder alcanzar. ¿Cuál es mi argumento? Y ahora voy con algunos de los diagramas de Zoom. Esa paradoja es una maravilla. Ya voy con el lápiz rojo y voy a dibujar acá. Fíjense, acá está Aquiles y aquí está la tortuga que partió un poquito adelante. ¿Qué es lo que pasa? Aquiles siempre va a tener que llegar a la posición de la tortuga. Pasado un tiempito, uno dice, ya, Aquiles llegó a la posición donde estaba la tortuga, perfecto. Pero la tortuga avanzó un poquito, porque su avance es continuo. Hay que imaginar que los avances de ambos son siempre los mismos. Entonces, perfecto, Aquiles llegó al lugar y dice, ¿dónde está la tortuga? Ups, la tortuga ya avanzó otro pedacito. Entonces Aquiles se dispone a moverse nuevamente, a llegar a esa posición. Aquiles llega aquí de nuevo y dice, chuta, la tortuga de nuevo no está, y la tortuga obviamente se ha corrido un poquito. Si uno repite esto tantas veces como pueda, fíjense, por una lógica que uno puede de alguna manera argumentar, uno dice, bueno, Aquiles no debería alcanzar a la tortuga, porque si uno hace esto infinitamente, Aquiles no puede alcanzar a la tortuga porque la tortuga siempre está un paso más adelante. La pregunta es, ¿se entiende la paradoja? Chat, por favor. Bueno, la gracia de esto es que cuando Zenón dijo, bueno, Aquiles no puede alcanzarla pues porque la tortuga siempre va a estar un poquito más adelante. Sí, va a depender de la velocidad, va a depender de muchos parámetros, pero imaginemos que siempre corren al mismo ritmo. La tortuga, por mucho que Aquiles, perdón, por mucho que intente correr, la tortuga siempre va a estar un poco más adelante, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Entonces, él ocupó este ejemplo para poder probar que el movimiento no existía. Y si es que por último estaba equivocado, bueno, le cambió la mente a muchísima gente de la época. Porque obviamente uno dice, ya, pero si Aquiles igual agarra a la tortuga. Pues. La pregunta es, ¿qué es real? ¿El hecho de que Aquiles alcanza a la tortuga? ¿O el hecho de que es una ilusión el movimiento y es una ilusión de que Aquiles agarra a la tortuga porque en base a estos argumentos en realidad él no la puede alcanzar? ¿Se entiende? Ahora sí de nuevo, ¿se entiende un poco mejor la paradoja, no? Hay algunos que dicen que no. Así como este, hay varios ejemplos. Para que no se sientan mal las personas que todavía no comprenden un poco del que estamos hablando. Porque hay como 4 personas, 5 personas ahí que todavía les cuesta un poquito. Esta paradoja duró aproximadamente 1500 años vigente, hasta que se encontrara una pseudo solución. ¿Ya? Para que lo tengan más o menos claro, porque no era un problema fácil, en tiempo antiguo era súper complejo. Entonces, bueno, palabras sencillas, la solución de esta paradoja se encontró hace más o menos 300 años y tuvieron que pasar varios milenios para poder entenderlo. ¿Ya? ¿Por qué aludo a esta paradoja? Muy sencillo. Fíjense, aquí tengo una tabla en donde ustedes pueden echarle una miradita, insisto, esto lo pueden hacer después en sus casas, es una reflexión para que ustedes puedan ver. Fíjense, uno hace aquí la comparación y con esto lo vamos a pasar rapidito. Esta es la salida, estas son las distintas etapas de la carrera. La salida en la posición de Aquiles es 0, suponiendo que ahí está nuestro sistema de referencia, la posición de la tortuga son 100 metros. La ventaja de la tortuga son 100 metros, el tiempo empleado en este momento son 0 segundos. ¿Ya? Si asumimos que Aquiles siempre se mueve como a 100 metros por cada 10 segundos, vamos a ponerlo así, bueno, Aquiles avanzó 100 metros, o sea, está en la posición de la tortuga anteriormente, pero la tortuga se mueve a 10 metritos por cada 10 segundos. Entonces, la tortuga avanzó 10 metros en esos 10 segundos, entonces está en la posición 110, acá. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, si Aquiles está en el 100 y la tortuga está en 110, entonces la diferencia son 10 metros y la tortuga está a 10 metros de distancia. ¿Cuánto tiempo se empleó? 10 segundos. Así sucesivamente ustedes pueden ir viendo. Y fíjense en esto, en la cuarta etapa, si uno va sumando 10, o sea 100, 10,
1, 0,1, que son las distintas posiciones o los distintos avances de la tortuga, se pueden ir notando, o por lo menos pueden ir visualizando, que hay un punto que si uno hace esto infinitamente, o con un rango de etapas muy, muy grande, la posición de Aquiles es casi idéntica o idéntica a la de la tortuga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso que está ahí? La distancia se vuelve cero. Y bueno, el tiempo empleado es algo. Uno dice, ya, pero esto puede ser un montón de teoría, parece una cuestión súper, no sé, como etérea, como que uno no tiene mucho sentido de... ¿sí? ¿Ya? Como que no tiene mucho sentido el pensar así, pero efectivamente es lo que pasa. Porque si uno no asume que existe un límite, entonces es simplemente imposible que Aquiles alcance a la tortuga. Porque si el límite este no existe, y nosotros asumimos que Zenón tiene la verdad, no podría existir el movimiento, por ende Aquiles no podría alcanzar a la tortuga. ¿Me doy a entender bien o no? Entonces, quizá la moraleja es esta. Si no aceptamos que existe un límite, el movimiento no puede existir. ¿Se entiende? ¿El límite de qué? El límite en el momento en que Aquiles y la tortuga se juntan tanto que ya llega un punto en el cual las posiciones son iguales. Y por mucho que nuestra lógica diga que no se alcanzan, no, sí hay un punto en donde sí se alcanzan. Y ese es el límite de los acercamientos. ¿Me siguen, cierto? Claro, y existe entre ambos. Ya, que bueno, ahí yo les puse un ejemplito abajo. Eso ustedes lo van a ver en cálculo. Yo solamente lo estoy verbalizando para que se pueda entender la idea. Y bueno, siguiendo un poco con la misma línea, hay un montón de ejemplos donde el concepto de límite sí se aplica. Y se aplica perfecto. Llegó la Jai, así que le vamos a dar ahí algunos privilegios. Si se fijan, en esta diapositiva yo les compartí algunos ejemplos de límite en donde uno puede empezar a imaginar, chuta, ya, ¿para qué sirve? O en dónde está este concepto que uno dice, no, si es súper ilusorio, súper teórico, como que uno solamente piensa que esto es filosofía, ¿ya? Entonces, fíjense en esto, yo tengo 1, 2, 3, 4 ejemplos en donde sí podemos verlo. Y en verdad esto pasa en todo orden de cosas, ¿eh? Yo se los puedo mencionar después al final de la clase otro ejemplo más, pero yo creo que nadie de ustedes, o muy pocos de ustedes quizás han visto el concepto de límite. Pero aquí se entiende súper bien. Fíjense, aquí en la animación, fíjense, mientras más pequeñito voy a poner las anotaciones, perdón que esté divagando un poco, pero son hartos estímulos. Voy a poner acá con verde. Fíjense en este ejemplo, en el del cálculo del área. O sea, fíjense que mientras más pequeño es el ancho de estos rectángulos, más parecido va a ser el cálculo del área, porque si yo tengo un rectángulo demasiado grande, va a quedar un pedazo fuera de esto, ¿cierto? Entonces, el límite me sirve como para aproximar cosas. Y mientras más pequeños yo hago los tramos, más parecido va a ser al área que está debajo de la curva. Otro ejemplo más, que es esta parte de acá, que es este ejemplo de aquí, fíjense que aquí uno puede tener una pequeña curva que puede ser una parábola, y uno dice, ya, voy a tomar 2 puntos, y en base a esos 2 puntos voy a hacer que la distancia entre ellos sea muy chiquitita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la distancia es casi infinitamente pequeña, justo esta recta coincide como con una recta tangente. Uy, que se ve horrible. ¿Ya? Entonces, las rectas tangentes a las curvas existen solamente en el momento en que uno hace algún límite, por ejemplo. ¿Ya? Al tiro atiendo el chat, no se preocupe. ¿Ya? No se preocupe. Al tiro atiendo el chat. Otro ejemplo, bueno, obviamente es la paradoja de Zenón, que es lo que está acá. El límite en el cual la distancia entre Aquiles y la tortuga existe y la distancia se hace cero, de tal manera que Aquiles pilla a la tortuga. Y este es un ejemplo muy bonito que quise dejarlo también precisamente porque es cotidiano. O sea, nosotros sabemos al día de hoy que la Tierra es esférica, o sea, tiene una curvatura, pero nosotros somos tan pequeños que podríamos ser considerados como un límite de tamaño. Cuando uno ve la curvatura de la Tierra desde fuera, obvio, pues es una esfera.
pero si uno se acerca lo suficiente, la Tierra se ve como si fuese un plano. Y por eso nosotros creemos que puede ser plana en este aspecto común, ¿ya? La pregunta es, ahora, voy a atender el chat. Con esto termino esta primera intro. ¿Se entiende el concepto de límite en ese aspecto? Por lo menos a grosso modo, no tienen por qué entenderlo así como gigantescamente, así con todo el rigor del mundo, ¿ya? Veo que hay varios que lo conocían, ¿ah? Puede ser que haya algunos que todavía... Miren, voy a jugar un poquito con un concepto más, ¿ya? Para que lo puedan imaginar. A ver si es que me pueden ayudar con esto. Esto es un regalito así como para la clase, ¿ah? Que, miren, cuando a mí me lo enseñaron yo alucinaba con estas cuestiones. Yo encuentro el cálculo una de las disciplinas más fantásticas que hay. Así que disfruten sus cursos de cálculo porque realmente son un deleite. Yo era re bueno en cálculo. A ver, vamos a sacar esto de acá, borramos las cuestiones estas y ya. Voy a hacer un mono, ¿eh? Para poder seguir. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya, así todavía aguantamos. Voy a hacer un monito, muy sencillo. Voy a dibujarlo con verde, ¿eh? Eso que acabo de dibujar ahí. ¿Qué figura es, por favor? Perfecto, un triángulo así, un triángulo, por supuesto. Ya, muy bien. ¿Qué pasaría si les dijera que eso en realidad no es un triángulo, es un rectángulo? Bueno, no triángulo rectángulo, sino que un rectángulo así. Ya, bueno, va a depender, obviamente, sí. Muy bien. Buenos comentarios dentro del chat. Ya, fíjense, imaginen que, ya lo voy a dibujar desde ahí mismo. Fíjense, yo voy a dibujar, voy a redibujarlo, ¿eh? Se ve muy feo. Oh, y ahora se ve más feo. Muy sencillo. Voy a dibujar ahora ese mismo supuesto triángulo. A ver si es que me entienden con lo siguiente. Porque esto tiene que ver con el límite también, insisto, son cosas que uno puede jugar. A ver si lo imaginan. ¿Qué figura era? Claro, pues, no se nos olvidan las dimensiones, ¿cierto? Ahora, algo entretenido, ¿y qué tiene que ver esto con los límites? Bueno, súper sencillo. Voy a dibujar otra cosita que está aquí en la parte de acá. Veo que muchos se dieron cuenta, muy bien. Que bueno, efectivamente es un problema de perspectiva, pero sigue siendo un rectángulo, pues. Esas dos líneas que están acá son paralelas, ¿cierto? Porque uno en general cuando dibuja un muro, lo dibuja así. Voy a poner así. ¿Cierto? Entonces, cuando uno le enseñan en el colegio, bueno, ¿las paralelas se cortan o no se cortan? Le dicen siempre no, ¿cierto? Porque a uno en el colegio muchas veces le enseñan a responder antes que preguntar. Pero es curioso porque cuando uno mira las paralelas desde lejos, o desde muy, muy lejos, o sea, mirándolos casi desde el infinito, imagínenlo así, las paralelas sí se cortan en un punto, se cortan en el infinito. Y precisamente por eso el límite para poder aproximar, y que alguien me mencionó ahí el problema de las asíntotas y cosas por el estilo, eh, cuando uno observa dos paralelas desde muy lejos, en el límite del infinito, entonces esas dos paralelas se vuelven una sola recta porque se están tocando. ¿Ya? Si no entendieron el ejemplo, después al final de la clase se lo voy a mencionar. Déjenlo anotado ahí en sus apuntes, por favor, si es que les llamo harto la atención. ¿Ya? No les voy a preguntar si se entiende, porque obviamente esto fue un regalo. ¿Ya? Esto es parte de la llamada interés un poco que uno tiene dentro de estas clases. ¿Ya? Insisto, en el límite, como para poder sellar esto, es que en el límite las paralelas, cuando uno observa muy desde lejos, el límite de las paralelas es que se cortan, ¿ya? O que se ven como una recta. Sí, bueno, a mí me preguntan en el chat si es que la prueba también va a ser un regalo. Siempre va a ser dependiendo como ustedes lo vean, pues. O sea, pueden verlo como una tortura en donde uno los va a calificar, o pueden verlo como una oportunidad para poder mostrar lo que han estudiado y la razón por la que han sufrido este último tiempo, ¿ya?
Ok, vamos con esto entonces. Chicos, chicas, vamos con los conceptos que tienen que ver más con el problema este de la mecánica, ¿ya? Acuérdense, tenemos dos elementos previos, vectores entrantes y salientes, y además de eso tenemos el concepto de límite, cuando las cosas se vuelven como muy pequeñitas o muy grandes, etcétera, uno las extremiza, ¿ya? No estoy atendiendo el chat, así que les pido que por favor no escriban por ahí. ¿Ya? Voy con la explicación ahora. Entonces, el concepto de aceleración angular, muy sencillo. El tema es el siguiente, que cuando uno trabaja la aceleración angular, uno tiene que pensarla como si fuese una aceleración como la lineal. Acuérdense que la aceleración, voy a ponerlo acá como con un torpedo, no lo voy a poner azul para que no se confunda con lo otro. Acuérdense que la aceleración se calculaba como la variación de velocidad a lo largo del tiempo. Vectorial no se olvide, ¿ya? En este caso es algo muy similar. La velocidad tiene un equivalente, que es nuestra velocidad angular, o rapidez angular también, porque obviamente ahí vamos a hacer algunas sutilezas. Acuérdense que rapidez es un escalar, velocidad es un vector, y entonces ahí el omega en este caso va a ser el que sigue la regla de la mano derecha. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pensar la aceleración angular y qué cosa es? Bueno, por definición, muy sencillo, la aceleración se denota con el símbolo alfa, eso es una letra alfa griega, y se le dice alfa media o aceleración angular media, como está relacionado aquí, con un apellido que está en el subíndice. ¿Cómo se calcula? Como una velocidad angular final, que la llamamos 2, versus velocidad angular inicial, que la podemos llamar 1. Hay que dar por entendido que el momento 2 ocurrió después que el momento 1. Vamos a dar ejemplos después, así que no se preocupen. La parte conceptual, esto es como para la memoria y saber calcular, ¿ya? De momento dejémoslo así. Y ahí abajito, este T2 y este T1 que están en esta sección, son el momento final y el momento inicial. O sea, siempre el delta va a ser final menos inicial. ¿Cómo se calcula la aceleración angular? Va a ser delta omega partido en delta T. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿y por qué sale Z ahí? Acuérdense que si uno tiene un giro, y aquí vuelvo a retomar lo que, ¿cómo se llama esto? Estábamos viendo al principio de nuestra clase, si el giro es antihorario, por ejemplo, la velocidad angular o el vector de velocidad angular va a ser más o menos, siguiendo la regla de la mano derecha, debería ser saliente. Así que es, que se ve horrible, perdón. Ahí, es un vector con un puntito que les llega a la cara. Entonces, ¿por qué dice Z? Porque aquí, en el plano de la diapo, ustedes están trabajando en el eje X y en el eje Y. Ahí está dándose la rotación. Pero el eje Z es el eje donde se mueven las velocidades angulares, que puede ser saliente o puede ser entrante, dependiendo del caso que ustedes estén analizando. Por eso aparece una Z ahí, ¿ya? Porque es el plano perpendicular, voy a anotarlo así, a X y a Y. ¿Ya? Si t tiende a 0, y ahora sí es que nos ponemos con fíjense que estoy ocupando los dos conceptos que hemos hablado en este ratito. Si delta t tiende a 0, o sea, si la diferencia entre los tiempos es muy chiquitita, muy pequeña, es como medir un instante final, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Estamos midiendo la velocidad angular en el tiempo 1 segundo, y ese fue nuestro tiempo inicial, y después justo casi pegado en el tiempo 1,0000000000000000000000001 segundo está el tiempo final. O sea, está muy juntos, muy pegados. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando uno calcula una aceleración con tiempos muy juntos, o sea, cuando el límite de la diferencia en el tiempo es muy pequeña, o sea, tiende a 0, entonces a esto se le llama aceleración angular, pero instantánea, ¿ya? Y se le dice instantánea porque los tiempos son tan pegados que es como si uno lo estuviese midiendo en el momento, ¿ya? Para eso, y vuelvo a insistir para sus apuntes, esta es la expresión formal. El límite cuando el tiempo o la variación de tiempo tiende a 0 de la diferencia de los omegas partido en el tiempo, que era eso de acá. Lo único que estamos diciendo aquí es que cuando tú haces la variación de tiempo chiquitita, ya,
Eso se va a llamar aceleración angular instantánea. Pero para poder simplificar cómo se escribe, uno no le pone delta, uno le pone d, ¿ya? Esas d quiere decir que son deltas muy chiquititos. Ustedes me van a decir, ya, pero profe, ¿qué tan chico? Ya, aquí voy a meter el tremendo golazo, pero para que después lo conversen en sus cursos de cálculo. Ese delta t es tan chiquitito como ustedes quieran. O sea, infinitamente pequeño. ¿Ya? Cuando ustedes pueden hacer algo infinitamente pequeño, entonces eso ya no es un delta, eso se llama d, ¿ya? Que después en cálculo los van a conocer como diferenciales, ¿ya? Sí, de hecho, ahí me preguntan, ¿más que un átomo? Sí, más que un átomo, ¿ya? Esto es una idea casi conceptual, ¿ya? Así que esta es la magia del cálculo en ese sentido, ¿ya? La magia del cálculo y la magia y la imaginación a nosotros nos permite tener en nuestra cabeza cosas que son muy pequeñas o infinitamente pequeñas. A lo mejor no las vamos a alcanzar nunca, pero lo importante es que en nuestras cabezas sí existe eso, ¿ya? Chat, por favor, díganme si se entiende un poco estos conceptos. La diferencia entre los dos es importante, y acuérdense, esto es conceptual, ¿ya? Muy bien, ya. Me preguntan ahí también que era de, qué bueno que la mayoría me dice que ok, ya. Si tienen algunas dudas, no se olviden de echarle una miradita a las diapos que vamos a dejar abiertas, ¿ya? Acuérdense, me preguntaban por ahí qué era D. D es un delta muy pequeño, muy chiquitito, ¿ya? O sea, uno calcula delta algo, delta tiempo, delta distancia, delta cualquier cuestión, ¿ya? Pero cuando el delta tiende a cero o es muy pequeñito, en verdad ya no se llama delta, se llama D, ¿ya? Ok, esto es con aceleraciones angulares. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo se imagina? Esto es lo que vamos a ver. Muy sencillo, niños, niñas, ¿ya? Muy, muy sencillo. La aceleración angular es exactamente igual a la aceleración lineal, pero para los cuerpos que rotan. Ahora, si ustedes tienen un cuerpo que está rotando y como que va a frenar, ahí tenemos un comportamiento. Entonces, la aceleración angular, que es el concepto que acabamos de ver, si se ralentiza el giro de la rotación de algo, entonces quiere decir que la aceleración va a un lado y la velocidad de ese cuerpo va para el otro lado, van en sentido contrario. En cambio, si ustedes ven que una rueda, por ejemplo, cuando un auto va a partir o sale de su reposo, las ruedas van a empezar a hacer algo así, lento primero y después cada vez más rápido. Cuando eso ocurre, o sea, se potencia la rotación, la velocidad angular, que es el omega, regla de la mano derecha, va en la misma dirección y sentido que la aceleración angular. O sea, resumen, la aceleración angular va a potenciar la velocidad angular si van en el mismo sentido, y la aceleración angular va a disminuir la velocidad si van en sentidos contrarios. ¿Ya? La pregunta, chat, por favor, ¿se entiende o no se entiende? Yanko tiene una complicación, hay algunos no. ¿Ya? No se olviden, chiquillos, chiquillas, que estamos viendo estas nociones primero, ¿ya? Nada formal todavía, así como tan duro. Entonces, vuelvo a insistir, si ustedes ven, piensen en las ruedas de los autos, esto es lo más fácil. Si ustedes ven una rueda girando y se detiene, al detenerse, ustedes van a tener una velocidad angular que sigue la regla de la mano derecha. Va para allá, voy a ponerlo así, va para allá. Pero si se detuvo, quiere decir que la aceleración va para el otro lado. La aceleración provoca que se baje la velocidad. En cambio, si ustedes tienen una rueda que está haciendo así, medio lento primero y después se va como aumentando su velocidad de giro, su omega, entonces también el omega va para allá, pero como va aumentando el giro, la aceleración también va para allá. Pregunto nuevamente entonces, ¿se entiende mejor? Ya, ahí tenemos más feedback, qué bueno. Ya, súper. Sí, miren, hay algunos que ya están haciendo el símil, es exactamente igual que el MRUA, ¿ya? Sí, con la diferencia que el MRUA es para las cuestiones lineales, y en este caso lo que estamos hablando es una aceleración, pero solamente para rotaciones, ¿ya? Rotación y traslación son cosas distintas. Bueno, aquí hay un ejemplo que se los dejé, que lo van a ver también en la diapo, es un GIF, que si se fijan, bueno, vamos a tener un pequeño problema nomás en el GIF, porque los GIF como reinician, en el momento en que hay una rueda que está avanzando, van a ver que se frena porque partió el GIF de nuevo, pero la idea es observar
que una rueda que va frenando tiene el omega en sentido opuesto de la aceleración, y que si la rueda va aumentando su velocidad angular, su tamaño, entonces son en el mismo sentido. ¿Ya? Sí, perdón Ángeles, ahí mi error, porque Ángeles me hace la corrección de que dije dirección contraria, en realidad debería ser sentido contrario. Misma dirección, sentido opuesto. ¿Ya? Sí, se ve un poco lagueado, no se preocupen de eso, porque esto después lo pueden revisar en su intimidad ahí en su casa, o cuando puedan revisar la diapo. ¿Ya? Se va a ver lagueado aquí obviamente porque es un GIF, pero la idea es que lo puedan revisar después. ¿Ya? Ok, muy importante, muy sencillo. Bueno, me preguntan también dentro del chat si es que existe alguna aceleración no constante. Bueno, casi todas son no constantes, ¿ya? Pero lo relevante es que, como estamos en un curso de mecánica fundamental, hay que entender que lo primero que vamos a abordar son cosas constantes, ¿ya? La vida después analizarla es mucho más complejo, pero la idea es ahora tener los fundamentos para después tener cosas más complejas. Por ejemplo, lo que pasa en los laboratorios, ¿ya? Aquí estamos. Ya, chiquillos, chiquillas, esto es una referencia para que puedan hacer el símil. Fíjense, y voy a anotarlo acá, con lápiz ya azul. Fíjense, aquí van a encontrar las ecuaciones que tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme y no uniforme, ¿ya? Que son algunas de las ecuaciones que habíamos visto. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, eso sale de esto. Lo voy a dejar ahí anotado como un torpedito nomás, algo sencillo. Esta es la ecuación de itinerario del movimiento acelerado. Esta es la ecuación independiente del tiempo que la mencionamos dentro de las guías nomás, ¿ah? Y yo todavía no la demuestro porque esta se demuestra cuando veamos los temas de energía. Y esta de acá es una ecuación un poquito especial que tiene que ver también precisamente con conceptos de energía, que es ¿cómo se llama esto? Es una ecuación promedio, una velocidad promedio. Pero esta podríamos no pescarla. Lo importante es lo siguiente. Voy a borrar los monos. Lo realmente importante es lo siguiente, que ustedes tienen un símil entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Velocidad final con velocidad angular final. Velocidad inicial con velocidad angular inicial. Aceleración en el eje X con la aceleración en el eje Z, y bueno, así sucesivamente. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque es relevante entender el movimiento lineal con sus ecuaciones para poder entender el movimiento rotacional, que tiene exactamente las mismas expresiones. Y uno dirá, ¿por qué tienen tanta simetría? ¿Por qué son iguales? Bueno, porque obviamente se inventaron bajo los mismos términos. Estamos estudiando rotaciones que se van a acelerar homogéneamente o que tienen movimiento constante, etcétera, etcétera. El formalismo es exactamente el mismo, por ende, las ecuaciones deben ser simétricamente iguales. Lo único que va a cambiar son los símbolos nomás, ¿ya? La pregunta del millón, ¿se entiende este símil, sí o no? Ya, hay algunos que dicen que no. Ya, quizá la pregunta ahora es la siguiente, a ver si es que, para corregir a ver si es que se entiende para los que me dijeron que no. Lo único que estamos haciendo aquí es una comparación entre movimientos lineales y movimientos rotacionales. Quizá la pregunta no es si se entiende cómo se logra. La pregunta es, ¿notan que existe una similitud idéntica o una igualdad? Oh, qué buena pregunta. Ya, un comentario que también me hicieron aquí. Qué bueno, chiquillos, tenemos un buen feedback. No olvidar, miren, fíjense, el X, que es desplazamiento lineal o posición final, perdón, posición final, pongámosle, más formal, es análogo eh, al desplazamiento angular final, ¿ya? O sea, si uno dice ya, por ejemplo, voy a avanzar 5 metros, y eso va a indicar una posición en cero y una posición final, que va a ser los 5 metros, el teta o el ángulo teta es análogo a decir, ya, perfecto, yo tengo una rueda que primero, ya no sé, aquí está el eje y le puse una marca. La marca originalmente estaba en 0 radianes y después esa misma marquita que yo le puse aquí, después de un rato, estaba acá. O sea, avanzó, voy a ponerlo por decir algo ya, 2 radianes. Qué horrible esa cuestión, perdón.
Entonces, ¿qué sería teta? Lo que avanzó en ángulo. ¿Ya? Me preguntan aquí, profe, ¿X ahora es ángulo porque se ve en el desplazamiento angular? Sí, es correcto. Sí, X ahora sería como el ángulo. ¿Ya? Es exactamente igual. ¿Ya? Los ejercicios los dejamos para después, no se preocupen, si ahora es para comprender. ¿Ya? ¿Queda claro el problema del desplazamiento o no? Chat, por favor. Ya, Nicolás me dice, ¿no es lo mismo decir arco? No, acuérdate, Nicolás, que arco tiene que ver con distancia. ¿Ya? Aquí el teta es ángulo solamente. Tú mides el ángulo, no la distancia en el arco. ¿Ya? Ok, sigamos entonces, chicos, chicas. Hay que avanzar. ¿Me escuchan bien, cierto? Porque en algunos casos tengo... Claro, bueno, me preguntan ahí cuál es la diferencia entre el teta, que está así tal cual, y el teta cero. Teta solo es teta final, y el teta cero es el teta inicial. Ah, y los arcos, bueno, importantísimo. Les recomiendo fuertemente trabajarlos solo en radianes. ¿Ya? Solo en radianes, porque eso ya me imagino que le han echado una miradita, convertir de grado a radianes. Es una sutileza, pero ayuda. ¿Ya? Ayuda. Ya, miren, no voy a adentrarme demasiado en todo esto, pero esto es súper interesante. ¿Ya? Cuando vean el peer deck, yo les puse ahí una demostración alternativa de esto. ¿Ya? Diego Man que me dice, profe, la rapidez es igual a la velocidad angular. Rapidez es igual a rapidez angular. ¿Ya? Rapidez lineal va a ser entendido como también la rapidez angular en el caso rotacional. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, voy a desatender un poquito el chat, ¿ya? Porque estamos sí, estamos bien, estamos a medio. Aceleración centrípeta. Vamos a analizar por lo menos el problema etimológico de esta cuestión o de qué quiere decir la palabra. Ya, centrípeta quiere decir que se acerca o que va hacia el centro. En todos los movimientos circunferenciales nosotros vamos a tener una aceleración de cierto tipo. Y me van a decir, pero profe, ¿por qué? ¿Por qué hay aceleraciones? Bueno, vamos a entrar después en las leyes del movimiento, pero súper importante. Acuérdense, cada vez que hay un cambio de velocidad, aparecen aceleraciones. Pero uno está acostumbrado o acostumbrada a que, no sé, por ejemplo, uno imagina cambios de velocidad y dice, ya, pues pasamos de 0 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora. Y uno se queda con eso. Entonces, eso es como decir, ya, vos tenéis un vector que era nulo, un vector nulo, y pasaste a un vector final que tiene un tamaño de 100 kilómetros por hora. Eso sí, pues efectivamente quiere decir un cambio en la velocidad. Eso quiere decir un cambio en la velocidad. Pero acuérdense que la velocidad es un vector. Como es un vector, tiene tamaño, módulo, dirección y sentido. Cuando estamos hablando de 0 a 100, estamos cambiando solo el tamaño. Pero si cambia la dirección, también es un cambio de velocidad. Y en un movimiento circunferencial, las velocidades del cuerpo que esté a lo mejor orbitando o girando cambian constantemente. Entonces, como eso es así, siempre en un movimiento circunferencial ustedes van a tener una aceleración. ¿Ya? Voy a dejar entrar a las personas que están acá. ¿Ya? Vuelvo a insistir, entonces, si es que existe un cambio de velocidad, puede ser un cambio en tamaño de velocidad o puede ser un cambio en el ángulo de la velocidad. Y como es movimiento circunferencial, el ángulo está cambiando a cada rato, así que obviamente vamos a tener siempre aceleraciones en un movimiento circunferencial. La pregunta es, ¿se entiende? ¿Feedback, chicos, chicas? Ya. Un ejemplo, sencillo. Voy a pedirles rápido feedback desde el chat, ¿eh? ¿Ya? Atención acá, para ver si es que se entiende. Si yo me muevo hacia allá, primero estoy detenido. Voy a cerrar la mano para indicar que tengo velocidad cero, un vector nulo. Y de un momento a otro, pum, pasa un ratito y yo ahora voy moviéndome hacia allá a 100 kilómetros por hora. ¿Se entiende que cambió la velocidad? ¿Cambió el tamaño de la velocidad? ¿Pasamos de 0 a 100? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, yo voy a tener otro ejemplo. La velocidad es un vector, no se olviden.
Imagínense que ahora estoy yendo para allá a 100 kilómetros por hora. Y después de un cierto rato, voy hacia allá a 100 kilómetros por hora. La pregunta es, si cambió la dirección de la velocidad, ¿cambió la velocidad? Ya, eso es lo que hay que dejar en claro. Hay algunas personas que dicen, ya, si es que aquí va a 100 y aquí va a 100, entonces la velocidad no ha cambiado. Sí, sí cambia la velocidad porque la velocidad es un vector. Lo que no cambia es la rapidez. La rapidez, acuérdense que es un escalar, es un numerito. Si llega a 100 para arriba, 100 para la derecha o 100 para la izquierda, da lo mismo, ¿ya? Las rapideces van a ser en este caso siempre las mismas, pero el vector de velocidad sí cambia, ¿ya? Ahora entonces la pregunta del millón, a ver si es que se entendió. Si yo tengo un movimiento circular donde las velocidades están cambiando, a lo mejor siempre se mueve a 100, una rapidez de 100 km por hora, pero está moviéndose en un cambio de ángulo. ¿Se entiende que siempre tiene que haber un cambio de velocidad? ¿Sí o no? Ya, maravilloso, perfecto, súper bien. Ya, ahí tenemos el feedback que necesitaba. Oh, tengo un no. Ya, vamos a dejarlo pendiente allá. Déjelo anotado en su cuaderno, por favor. Ya, chiquillos, chiquillas. No voy a entrar en detalles porque no voy a hacer la demostración ahora. Pero fíjense en lo siguiente. Solamente quiero que se queden con esto. De esta jornada de acá. Porque obviamente uno va a decir, ya, pero profe, si igual me voy a aprender la ecuación y la cuestión va a salir sola. Ya, sí, concuerdo. Va a haber efectivamente una especie de memorización de todo esto. Pero es relevante que de alguna manera también algunos de ustedes puedan entender el origen. Fíjense que aquí tenemos como una trayectoria circunferencial que no está dibujada completa. Es algo así. Ya me quedó horrible, pero espero que se entienda. La cuestión es la siguiente, que este es un momento inicial. Este es como un T sub 0. Y en este punto, ahí, no sé, imaginen, aquí estamos en un carrusel, por decir algo. Y este es un T después, un T final. Como lo indicamos hace un ratito, aquí tenemos un cambio en la velocidad. Aquí está la velocidad inicial y aquí está la velocidad final. Si yo anoto, o por lo menos sé, que existe un cambio en el ángulo, un cambio en el desplazamiento angular. Voy a anotarlo así. Ya que se ve fea esta cuestión. De repente se la guía y me queda toda la cuestión fea. Si hay un cambio en el desplazamiento angular, fíjense que si yo pongo las dos velocidades así, como una superpuesta en la otra, como trasladando esta a este punto, van a quedar así, como sale en este diagrama. Si ustedes cachan un poquito de geometría y hacen ¿cómo se llama esto? Los análisis correspondientes, se van a dar cuenta de que ese ángulo de ahí es igual al ángulo de acá, porque estos triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué ganamos con esa cuestión? Uno dice, ya, pero ¿para qué sirve esto, profe? Fíjense que si uno hace la resta de los dos vectores, o sea, final menos inicial, que es como sale acá, aquí en este sector, la resta de esos dos vectores les va a dar un delta B que apunta más o menos para allá. Si yo lo dibujara, por ejemplo, por aquí, sería como un vector que va más o menos para allá, así, algo así. Aquí está el centro. Sale un pelito corrido. Ese sería el vector delta B. Revisen sus clases donde restamos vectores, por favor. ¿Ya? Ese sería el vector delta B. ¿Y por qué nos interesa saber el vector delta B? Muy sencillo, porque si se recuerdan, la aceleración era la variación de la velocidad a lo largo del tiempo. Entonces, la aceleración apunta exactamente en la misma dirección en donde va el vector delta B. Entonces, si yo sé dónde va delta B, entonces sé dónde va la aceleración. Ahora, ¿cuál es el tema? Si uno hace los cálculos como corresponde, o uno hace las aproximaciones de toda esa cuestión, uno dice, chuta, Alan, cuénteme. Está ahí como... Ya, al tiro voy con al tiro voy con eso. Aquí voy con esta cuestión. Si ustedes saben dónde va el delta B, saben dónde va la aceleración. Díganme al tiro por el chat. ¿Se entiende eso, sí o no? Por la ecuación de aceleración. Acuérdense, aceleración es delta B partido en delta T. Así que si saben delta B,
van a tener un dato para poder calcular la aceleración. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, está escrito acá. Oh, perdón. Está escrito aquí. Oh, error. Perdón. Oh, qué el desastre aquí. ¿Qué pasó? Un poquito el universo colapsó. Ya, pero todavía podemos ver. ¿Ven el dibujo, cierto? Todo mal aquí. Está spoileando esta cuestión. Ya no nos queda nada, si nos quedan dos conceptos. Con este ya estamos. Este y uno más, creo. No, en verdad dos. Perdón, perdón. Perdón, equipo, lo siento. Ya, pregunto nuevamente. Esa ecuación que sale acá y que estoy ahora resaltando con rojo, ¿se entiende que al saber delta V tienen datos para saber hacia dónde va A? Sí, pues eso es por definición, pues, ¿cierto? Ya. Entonces, la misión siempre es encontrar el delta V para poder saber más o menos hacia dónde va el A. ¿Coincidimos en eso? ¿Sí o no? Claro, ¿en qué dirección y en qué sentido? Ya. Por eso es la importancia de ver el delta V. Y por eso estamos enfocándonos en eso. Ahora, si se fijan, eh, ahora hay un tema. Cuando yo tomo dos intervalos de tiempo como los que salen en el mono, acá voy a limpiar un poco la... Ya, esto. Hay un pequeño problema, pues, porque yo les dije, ya, si dibujo aquí donde va el vector delta V, el vector delta V como que apunta para acá. Algo así. ¿Por qué me van a decir? Pero profe, si no, no cacho. Ya, pero si aquí está. Esta es la clave. Si usted resta B2 menos B1, es lo mismo que decir B2 más el opuesto de B1. ¿Dónde apunta ese vector? Bueno, para acá, porque ese es el vector delta V. ¿Ya? Para allá. Y que ese es el que acabo de dibujar aquí. Pero fíjense, cuando yo lo dibujo, pongámoslo desde más o menos entre medio de los dos puntos, que es el punto 1 y el punto 2, porque como que estoy comparando dos intervalos, dos momentos. ¿Ya? Pongámoslo como en el medio, por eso se llama aceleración media. No, uno lo nota y dice, ah, ya sabéis que mira, ese vector va más o menos para allá. Lo entretenido es que si uno calcula el límite cuando el tiempo tiende a cero, o sea, uno calcula la resta de los dos vectores justo cuando ha pasado un mínimo tiempo, ese vector no llega así más o menos cerca de eso. Llega no más o menos cerca del origen O del círculo, o sea, del centro O de la circunferencia. Llega exactamente hacia O. Pero eso es solo en el límite. ¿Ya? Solo en el límite. Si no, va a ser medio corrido. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que si los tiempos en los cuales medimos es muy justito, la aceleración, que ahora vamos a llamar la aceleración centrípeta, que se genera por culpa de la resta de las velocidades de un cuerpo que está moviéndose rotacionalmente, apunta justo hacia el centro que vamos a llamar O. ¿Ya? Y por esa razón, insisto, no nos vamos a meter tanto en el cálculo, si quieren lo revisan después en su casa con la diapositiva. Y si no, me piden algún videito en donde podamos hacer la demostración, porque eso también es algo que puede ayudar. Pero eso le traiga más tiempo a sus estudios. ¿Ya? Lo importante de esto es lo siguiente, que cuando el tiempo es muy pequeño, esa aceleración que se genera por la diferencia de las velocidades apunta justo hacia el centro de la curvatura, hacia el centro de la circunferencia. Y por esa razón recibe el nombre de aceleración centrípeta, la aceleración que va hacia el centro. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Sí o no?
¿ya? Bueno, después si quieren hacemos ahí una posible encuesta, si les gustan las cuestiones medias matemáticas ya, o un poco más duras. Qué buena pregunta, Gabriela, ahí. Entonces, me pregunto, ¿por qué entonces era delta? Ya, aquí en estricto rigor no debería ser delta, debería ser un D, porque son muy chiquititos los intervalos. ¿Ya? Sí, pues, o sea, bueno, aquí hay algunos que me dicen, profe, esto tiene que ver con la inercia, por supuesto. Ya, pero después vamos a ver leyes del movimiento, ¿ya? Bueno, entonces, moraleja final, y esto es para que de alguna manera me lo dejen anotado en sus apuntes. Para poder generar el movimiento circunferencial, o sea que si yo hago girar algo, no sé, una cuerdita que a lo mejor tiene una cosita amarrada, siempre tiene que haber una fuerza que apunte hacia el centro, ¿ya? Y fíjense, aquí nosotros somos el vivo ejemplo. Nosotros estamos en la Tierra está rotando. La única forma de que nosotros generemos el movimiento circunferencial dentro de la rotación de la Tierra es que tiene que haber una fuerza hacia el centro. ¿Hacia el centro de qué? Bueno, hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál es esa fuerza? ¿O cuál es esa aceleración, perdón? La gravedad, muy bien. ¿Ya? Fíjense, entonces, nuestra aceleración de gravedad sería entonces nuestra aceleración, completen la frase por favor en el chat, nuestra aceleración de gravedad sería nuestra aceleración centrípeta. Muy bien. Súper bien, chiquillos, chiquillos. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Buen feedback. Veo que la mayoría estamos ok, entonces. Ya. Asegurado, entonces. Bueno el contenido. Creo que estamos súper bien. ¿Ya? Exacto. Nuestra aceleración de gravedad es nuestra aceleración centrípeta. Ahora, si ustedes quieren, miren, yo tengo aquí un ejemplo bien burdo, pero el Zeus se lo robó. Ah, no, aquí está. Yo tengo aquí un hilito, pues entonces fíjense que si yo lo hago girar, para poder hacerlo girar tiene que haber una tensión hacia el centro permanentemente. Entonces en el momento en que esto está aquí, el cordel está tirando para acá, aquí está tirando para acá, aquí está tirando para acá, y así sucesivamente. Para poder generar movimientos circunferenciales tiene que haber una fuerza hacia el centro, siempre. Esa fuerza, o bueno, llamémosla aceleración, perdón, aceleración debe ser una aceleración centrípeta. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Ya vuelvo a insistir, si es que quieren mirar los desarrollos, están en las diapos. Va a tomar un tiempo, sí, ¿eh? O sea, cuando yo estaba en el colegio, esta cuestión a mí me tomó, miren, por lo menos de haber sido unas 4 horas así de cráneo más o menos intenso, para poder de alguna manera decir, ya, ok, lo entiendo. Así que no piensen que esta cuestión se va a aprender en un momento, de un momento a otro, ¿ya? Así que, ¿cómo se calcula? Se calcula como la velocidad que lleva el cuerpo, o llamémoslo rapidez también, porque es como una rapidez tangencial la que lleva en el punto de la rotación, ¿ya? Así que se mide en metros partido por segundo, partido en el radio de la curvatura. Como mono, por así decirlo, como un mono para poder decir, ya, ¿cómo se entiende esto? Aquí están los apuntes, perdón. Si hay un movimiento circunferencial de un cuerpo, que se ve horrible este círculo, ya, imaginemos que el cuerpo está ahí, tiene una velocidad tangencial, y este es el radio, entonces la aceleración que tiene el cuerpo, que la voy a dibujar con verde, que apunta hacia dónde, escríbanlo en el chat, a ver si es que me dan feedback. ¿Hacia dónde apunta esta aceleración? Hacia el centro, muy bien, qué bueno, ya, súper. Pero el mono no me acompaña, pero van a, ya, aquí, eso, muy bien. La aceleración centrípeta también tiene ¿cómo se llama esto? Un equivalente, también la llaman aceleración radial, porque sigue la dirección del radio, ¿ya? Esa apunta hacia allá y se calcula como esto. ¿Ya? Insisto, para entender esa ecuación hay que meterse en los libros, hay que meterse en cuestiones un poco más complejas. Les va a tomar tiempo, pero si les interesa el tema, para allá va. ¿Ya? Ya me preguntan hacia dónde va la aceleración en el caso de que baje la velocidad de rotación. Esta es otra aceleración. Acuérdate que la aceleración anterior, la que vimos que era angular, era con la regla de la mano derecha y había que ver si es que se ralentizaban las cosas. ¿Ya? Pero en este caso, si estamos disminuyendo la velocidad de giro, vamos a ver que la velocidad tangencial también disminuye, porque se mueve más lento. ¿Ya? Si se mueve más lento el V tangencial, entonces va a disminuir la aceleración centrípeta.
porque va con el cuadrado de ese. ¿Ya? Avanzo entonces. Creo que acabo de notar una pifia. Ah, no, está bien. Está bien. Ya. Resumiendo, chicos, chicas. Ya, como comentario por si acaso, hay algunas preguntas que son re buenas. Veo que les ha llamado harto la atención el problema de las aceleraciones y sobre todo el problema de la aceleración centrípeta. Me dicen, ¿dónde pueden estudiar? Del Serway. Sí, estudien del Serway, es un excelente libro. El Ciersan-Szymanski es un poquito menos en nivel, se entiende un poco mejor a mi gusto, pero estudien de los dos, tiene ejemplos pero maravillosos con esta cuestión. ¿Ya? Y me dicen, ¿por qué la aceleración de gravedad sigue siendo la misma? En realidad la aceleración de gravedad no es la misma. ¿Ya? Y bueno, cuando lleguemos a fuerza, insisto, Newton y toda esa cuestión, ahí nos vamos a meter mucho más de lleno. Ya, veamos nuestra diapo, súper importante. Si tenemos una rueda, no estoy pescando el chat, chiquillos, chiquillas, ya, así que atentos, atentas al Zoom. Si uno analiza una rueda moviéndose y que se traslada, por ejemplo, las ruedas de los autos giran y además se trasladan con el auto. Para poder describir ese movimiento, insisto, describir, queremos ver cómo de alguna manera son sus piezas y uno quiere enunciar cómo se trabaja, ¿ya? Tienen que analizar dos cosas. Para ver cómo se analiza ese cuerpo o cómo se analiza esa rueda, ustedes tienen que entender de traslaciones, movimiento lineal, y de rotaciones, movimiento rotacional. Por eso es la razón de esta clase. Si se fijan, y aquí voy a poner la anotación, voy a ponerlo con lápiz rojo. ¿Ya? Fíjense, esta es la rueda que queremos describir, la rueda que yo les estaba hablando recién del ejemplo. La rueda es una suma de una traslación más una rotación. O sea, que si tú sumas el hecho de que todos los puntos que vamos a llamar 1, 2, 3, 4, todos los puntos de la rueda se están trasladando en el momento en que la rueda avanza, eso es una traslación, ¿ya? O sea, se mueven a una cierta velocidad, cada uno de los puntos se mueve a una velocidad, porque el auto se mueve, ¿cierto? Más el movimiento de la rotación, o sea, cada punto, además de estar trasladándose, tiene una velocidad en la tangente, en la tangencial, que son perpendiculares obviamente al radio. Ya, aquí hay 90 grados. Si ustedes suman esos dos puntos, fíjense, voy a borrar los monos, porque ya no son necesarios. Fíjense, el punto 2 con el otro punto 2 es sumar dos vectores, ese que va para allá más uno que va para arriba. Como ustedes ya saben sumar vectores, eso es un vector que se mueve hacia allá. En cambio, si ustedes ven el punto 3, tiene dos velocidades apuntando exactamente en la misma dirección y sentido, por ende se potencian y dan un vector un poco más largo, ¿ya? Los centros, fíjense, muy importante, el centro en la traslación se mueve a una cierta velocidad, pero cuando analizamos solo la rotación no se traslada, porque solamente está rotando. Si ustedes suman ese más este de acá, lo que les da es simplemente el vector de velocidad del centro, que lo vamos a llamar después centro de masa, pero dejémoslo hasta por ahí. Y así sucesivamente. Pues. Entonces, cuando ustedes ven el punto 4 con este otro punto 4, es sumar un vector que va hacia la derecha con un vector que va hacia abajo, y eso da un vector como en 45, por así decirlo, hacia abajo. ¿Qué estamos diciendo con esta asociación? Que cada punto de la rueda va a tener una velocidad que es diferente, ¿ya? Para poder describirlo. ¿Y cómo se describe cada velocidad? Bueno, analízalo trasladándote y analízalo rotando. ¿Ya? Si sumáis esas dos cosas, entonces tú tienes el movimiento total de la rueda. Dejé para el final este último porque es el más interesante, y aquí es una de las condiciones para poder avanzar o para poder rotar sin resbalarse, porque una rueda que rota y no se resbala, avanza. Porque una rueda que está solamente rotando y no se traslada, imagínense, está resbalándose con la superficie. ¿Ya? Cuando una rueda rota sin resbalar, es lo que está pasando en este ejemplo de la diapo. Fíjense, si se traslada, entonces este punto debería estar avanzando hacia allá. Pero si rota, la velocidad va para el otro lado, ¿cierto? Porque está girando en sentido horario. Si ustedes suman esas dos velocidades, el resultado es 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno está andando en el auto, el punto de la rueda que toca con el pavimento
se considera que se mueve a velocidad cero. ¿Ya? Y uno dice, ¿está detenido? Sí, pues en el momento en que la rueda está rotando y trasladándose, en ese punto la velocidad es cero, en ese momento. ¿Ya? Y eso es lo que hace que el auto funcione. Después vamos a ver después cómo funciona esa cuestión. La pregunta es, ¿se entiende toda esta explicación? Que de alguna manera el movimiento de una rueda que se traslada es la suma de la traslación más la rotación, ¿sí o no? Insisto, esto es un tema complejo, así que la cuestión es que se entienda conceptualmente. Más de alguno de ustedes se lamenta por el no haber visto esto así en el colegio quizá, pero ya, veo que hay algunas dudas, ¿ya? Ya, veo que la mayoría de las dudas está en el hecho de que la velocidad en la parte baja está en cero, ¿eh? Veo que eso complica, a uno le rompe un poco el cerebro. Miren, tiene sentido en principio. ¿Por qué? Porque fíjense, piénsenlo así, yo lo pensaba así cuando estaba más chico. Cuando un auto anda, tiene que enganchar con el pavimento de alguna manera, ¿ya? Pero para poder enganchar, imagínense como que está anclado. Antes de avanzar hacia el otro lado, tiene que estar anclado al pavimento de alguna manera. En ese momento, en ese instante, insisto con el concepto de límite, porque es clave en esta clase, en ese instante cero, la rueda y el pavimento están en contacto, pero no hay movimiento para poder avanzar. ¿Ya? Esta cuestión es clave para poder atender lo que van a ser los problemas más adelante. Rotar, o voy a ponerlo así, rodar, no rotar. Rodar sin resbalar, rodar quiere decir rotar más trasladarse. Una rueda de auto se llama rueda porque rueda, no porque rota. ¿Ya? No solo rota, por si acaso. Rotar y rodar son cosas distintas. La combinación de la suma de vectores de traslación y rotación. Sí, es correcto. Si tú sumas la velocidad de la tangente más la velocidad que lleva la tangente en la rotación, traslación más rotación, es la velocidad de la rueda. Es correcto, Anto. Cuando la rueda está en el hielo, me hacen el ejemplo ahí, Antonio López, muy buena. Esta es la idea, o sea, pensar y forzar las cuestiones. Eso es un espíritu científico así marcadísimo. Buscar las cosas que no son. Cuando la rueda está en el hielo, no se traslada, solo rota. ¿Ya? Así que ahí la traslación suma 0. Mirarán hacia el centro. Ya, acuérdense que hay dos cosas, ¿eh? Cuando estamos hablando de velocidades angulares, es con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si está en el barro, bueno, ahí tenemos una mezcla. Por eso, fíjense que con esta herramienta ya podemos describir varias cosas. Lanto ya mencionó el problema del hielo, ya, ahí solamente rotamos, la traslación es 0. Si tenemos una rueda de auto que anda en el pavimento, rotación más traslación. Me preguntan si es que, ¿y qué pasa si es que está en el barro? Bueno, ahí a lo mejor tenemos menos traslación y más rotación en su justa medida. Pero fíjense que con el hecho de que aparezca la pregunta, yo sé que en sus cabezas ya hay algo que dice, más o menos puedo describirlo. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí, pero un cachito. ¿Ya? Vamos a seguir con la última diapo porque ya estamos listos. Ahí avanzo. Uy, ¿dónde está esta cuestión? Borrar. ¿Qué pasó? Oh, mi computador está... Por eso era, pues, que estaba medio lenteja, pues no está conectado. Sí, me dicen por ahí el auto puede trasladarse en el hielo sin rotar cuando patina. Claro, pues, de repente rota y se resbala, ¿ya? Así que claramente sí, tienen razón. Eso puede ocurrir. Pero acuérdense, o sea, esto es solamente para describir el problema. Ya no estamos preocupados de los ejercicios completamente. Esto es para describir el problema. Ya, ok. Cierre de toda esta cuestión. 3 elementos claves. Y aquí voy a poner la anotación para poder terminar. Chiquillas, no estoy mirando el chat por si acaso, así que para que lo tengan presente. Existen 3 comillas, 3 aceleraciones importantes que
En el caso de que exista un movimiento acelerado, vamos a tener una aceleración que vamos a llamar tangencial, que era la que me estaban preguntando hace un ratito. Esta no la abordamos mucho en esta clase. Vamos a hablar de ella en un momento porque esta cuestión se saca con una ecuación no más sencilla. Existe otra aceleración, que es la aceleración radial o centrípeta, que sale otra ecuación ahí, ¿ya? Que es la misma en verdad, porque cuando ya les había dicho aceleración centrípeta, pero ¿cómo, profe, si era velocidad cuadrada partido en r cuadrado? O sea, partido en r. Ya, sí, pero de la clase anterior nosotros sabíamos que, perdón, la velocidad tangencial era omega por r. Si ustedes reemplazan esa velocidad tangencial en esa velocidad, se van a simplificar algunos r y les va a dar esa ecuación, así que esa está bien. Esa es la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos dos aceleraciones importantes. ¿Quién es la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es como lo mismo que la lineal, se mide en metros partido por segundo cuadrado, pero además de eso, uno la puede asociar a la aceleración angular, que la mencionamos al principio de nuestra clase, que se llamaba alfa. Acuérdense que era la que se oponía a la velocidad, etcétera, y la que hacía que las rotaciones fueran disminuyendo o aumentando. ¿Cómo se calcula la aceleración en la tangente del cuerpo? O sea, por así decirlo, si se está acelerando en la periferia del círculo, o de la circunferencia, perdón. Muy sencillo. La aceleración tangencial se calcula como el alfa, y aquí la importancia de los radianes, por el radio. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué es así? Bueno, el alfa te dice cómo cambian los ángulos, o cómo cambian los radianes, o cómo aceleran los radianes. ¿Y el R qué es lo que hace? Bueno, el R amplifica la aceleración dependiendo de qué tan grande es el radio. Porque si es grande el radio, el cuerpo se va a mover a una aceleración muy, muy grande en la periferia. En cambio, si el radio es chiquitito, la aceleración que va a tener el cuerpo en la periferia también es pequeña. Entonces el R funciona como una especie de amplificador o reductor de lo que vamos a llamar después aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Cómo imaginarla? Bueno, es como una aceleración lineal nomás y se mide en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, lo voy a anotar con verde. Charlie está vuelto loco. Fíjense que es radianes partido por segundo al cuadrado por el R, que en este caso se va a medir en metros. Entonces, como el radian no existe, esto, o como el radian es adimensional, va a ser metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Así que es una aceleración como la aceleración de gravedad común y silvestre. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esta diapo? Bueno, existen tres datos relevantes para poder sacar esta cuestión. Son la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, y que obviamente con esas dos, como sale declarado ahí, podemos sacar la aceleración lineal, que está ahí, que es la suma de las dos, eso no mucha gracia. Y ¿cómo se llama esto? El problema es la rapidez tangencial, que es omega por r, que se los acabo de explicar ahora. Con esos tres elementos uno ya puede describir completamente un movimiento circunferencial, ¿ya? Y que está acelerado, obviamente, ¿ya? Se llama alfa por si acaso, ¿eh? No, omega es la W. No, este es omega. La mega lag y mi compu. Omega. Y este bicho de acá, alfa. Ahí está. ¿Ya? Y creo que eso es todo. Chicos, chicas. ¿Ya? Bueno, toma tiempo esta cuestión, vuelvo a insistir, toma tiempo. Pero para la próxima jornada tenemos algunos entretelones también. La cuestión es que ahora, bueno, son las 3:30, terminamos, pero perfecto. Yo dejo Peerdeck ahora a disposición de ustedes, que de hecho se los voy a compartir ahora.
Vamos a borrar la pizarra, o vamos a borrar los monos. El quiz, acuérdense, 1/4 para las 4. Cata me pregunta, profe, ¿realmente funciona el método Cornell? Mira, yo, Cata, diría que sí. Porque el verdadero problema de todos nosotros es que no podemos recurrir a la búsqueda de información, se nos olvidan las cosas. Entonces, la cuestión es que tú tengas que buscar un mecanismo como para poder recordar fácilmente la información. Y el mecanismo de Cornell es re bueno para eso porque la gracia que tiene es que están todos los títulos organizados a un lado, o sea, puedes ir a buscar la información rápido y después te metes en el detalle. No es como los otros apuntes que tenéis todo revuelto, ¿cachai? Ya, les comparto el peer deck porque es lo último que me va quedando. APZLG. APZLG. Y no olvidar... Ops. La cuestión que me centra el tiro en... Ahí. No hay problema. Ya voy a abrir algunos micrófonos ya. Porque ya estamos listos, chicos, chicas. Ahora quedan libres de poder hacer las consultas que quieran. Y bueno, a ver. Oh. Ya, ahora se supone que ustedes pueden activar sus micrófonos ya, así que por cualquier cosita levanten la mano. Yo estoy mirando el chat igual. Acuérdense que estamos ok. El quiz, por si acaso, se va a activar 1/4 para las 4. Y tienen hasta, bueno, son 45 minutos. Bueno, me preguntan si es que hay que entenderlos algunas... para el quiz hay que entender de manera conceptual o aplicada. Bueno, obviamente lo que se entrega dentro de la semana es el nivel mínimo para poder hacer el quiz. ¿Ya? Si es que hay algún ejercicio sencillo, ese ejercicio, o en la perspectiva de ese quiz, o sea, de ese ejercicio va a entrar. No me acuerdo cuántas preguntas son hoy día, creo que son 10. Ah, perdón, ¿verdad? Me dicen que sale solo la portada de PIDE. Toda la razón, pues si no he puesto el modo estudiante, pues. O sea, donde ustedes pueden manejar todo. Perdón. Lo activo al tiro. Ahí sí. Ya, ahí deberían... Tenemos 208 personas conectadas. Me arriesgué con algunas cosillas, con algunas formas de preguntar distintas, porque me llegó un mensaje de Pierdeck diciendo que habían sido tan re buenas las clases que ahora nos agregaron un servidor nuevo para atender la demanda alta. Así que estamos súper bien. La prueba, bueno, el quiz se puede hacer, acuérdense, después de 45 minutos, así que más o menos hasta las 4:30, algo por el estilo. El informe, ¿quién tiene dudas? Aquí hay alguien con la mano levantada. Ya, ya, vale. Dale nomás. Ya, ¿me escucha? Sí. Ya, es que en el informe tengo como dudas más que nada con el tema de la estructura y las letras. ¿Ya? Entonces quería saber si hay como algún problema, si por ejemplo dejo ciertos espacios como en blanco y no todo tan junto para que se pueda quedar el texto junto a la imagen que le puse, Ah, sí, no hay problema. No hay problema. Mira, ¿no? la Ya, máxima casi siempre para la estructura del informe, en términos del dónde poner las letras y toda esa cuestión. Mira, voy a hacer un... Ah, no puedo anotar, ya, filo. La máxima es esta, que no dejes espacios en blanco. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú pones... ¿Me estáis siguiendo en la cámara, cierto? uh-huh. Mira, si tú pones por ejemplo, una imagen acá, y imagínate que toda está la página, algo Sí, así. Y en este sector tú tenías una imagen.
Si tú después de esa imagen dejaste todo en blanco, eso es pésimo, ¿cachai? Entonces tenés que tratar de ocupar todos los espacios de alguna manera como para que te quede toda la hoja ocupada, ¿cachai? No hay Sí, espacios en blanco. Y esa es la máxima. Todo lo ya. demás son detalles. Ya, y lo otro era el tipo de fuente, porque yo intenté ocupar la misma que usted mandó en ese ejemplo de informe, ¿Ya? una que era Boca, Aquaria, Cuántica, no me acuerdo, algo así. ¿Ya? Boca, Antigua, Antigua. Antigua esa era. ¿Ya? Sí. ¿Es esa o tiene que hacer algún otro tipo de letra o eso da igual? Bueno, el objetivo es que puedan trabajar desde el mismo documento de Google Drive, ¿cachai? Ahora, yo sé que hay algunos Sí, grupos que lo han hecho así eh, como en Word y después lo han pasado a Google Drive y todo eso, y entonces obviamente se han encontrado con el problema de que no pueden hacer la entrega, ¿cachai? Porque como la entrega es ujú, subir desde el Google Drive, y ahí van a tener alguna complicación. Pero en ya. principio debería seguir la misma letra, ¿cachai? La misma letra que sale ahí en Ujú, el informe. Si no la tienes, bueno, ya. ahí veremos algunas consideraciones, pero tú sabes que eso es un cambio en el formato. No, sí, pero no la cambié. Era eso más que nada. Y lo otro era el tema de resultados. Si es que el análisis tenía que ser en los resultados básicamente cualitativo o si se tenían que hacer cálculos cuantitativos como para expresar el margen de error en los resultados y todo Claro. eso. Mira, el único cálculo que hay, en realidad ni siquiera lo calculan, porque yo no les he pedido cálculos de errores. Lo único que probablemente deberían tener, con las referencias que yo les he dado, es o un R cuadrado o un chi cuadrado, que eso lo entregan los Ya, modelos que seguramente lo van a tener. En base a eso se ya, hace todo. ¿Ya? Eso es ya, lo sí, es más que esa era mi cuantitativo. preocupación. Ya, eso sería todo, profe. Muchas Ok, gracias. no hay de qué. Ya, Alison, voy contigo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alison. Profe, no sé si lo que quiero hacer es una acotación o una duda más que todo. ¿Ya? Cuando explico la aceleración angular media, ¿Ya? en la que el tiempo se acerca a cero, ¿cierto? Claro, La variación. la variación del tiempo tiende a cero, eso se transforma en una aceleración instantánea. Ya. Y entonces, cuando el tiempo es tan cercano a cero, eso haría que la aceleración angular media o instantánea también tuviera una tendencia hacia el infinito, No, de hecho, eso es lo ¿no? entretenido. Eso es lo entretenido, porque cuando tú haces esa tendencia a cero, porque me imagino que tú estás imaginando que hay un número dividido en cero, ¿cierto? O tan pequeño que se parezca a Que cero. se parece a cero, ¿cachai? Entonces uno tiende a pensar de que efectivamente, chuta, ya, ¿qué hago? Esta cuestión va a tender al infinito. No, de hecho, da un número, da un número. O sea, no puedo entrar en formalismos, pero sí da un numerito, que no necesariamente es Algo, infinito. algo partido en cero o Un que número tienda a específico. cero. No, un número específico. Puede ser 3, puede ser 4. Mm, Ahora, mira, te puedo hacer un ejemplo. ¿Ah? Mira, voy a poner solamente un ejemplo porque tu pregunta realmente es súper, súper relevante. A ver, voy a poner la pizarra. Ya. ¿Estás viendo la pizarra? Se ve en blanco, sí, ¿cierto? Mira, voy a hacer una ordinariez, pero voy a poner una expresión. Mira, esto es para matemáticas por si acaso. ¿Ah? Eh, y aquí le voy a poner x más 4, por decir algo. Y supón, chuta, está medio lagueado mi compu. ¿Viste la expresión, cierto? 3x sí, más 5 dividido en x más 4. Ni un problema, y se ¿cierto? restringe, sí. Ya. Voy a poner un ejemplo bien burdo. Supongamos que el x se vuelve gigantesco, o sea, se vuelve tendiente al infinito. Entonces, chuta ya, pero esto va a quedar infinito partido por infinito, ¿por cierto? Porque el x se vuelve muy, muy grande. Y 3 por Claro, infinito partido por infinito, bueno, infinito partido por infinito, más de alguno va a decir, no, pero eso es 1. No, eso... ¿ya? No, pero no es así. Ya, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pones el límite, cuando x tiende a un número muy grande, y aquí espero que no le muestren estos videos a sus profes de matemáticas, porque esto es una aberración, pero voy a factorizar por x.
porque ya nos queda poquito tiempo para responder dudas, ¿ya? X1 más 4 partido en X. ¿Me sigue, cierto? Sí, ahí borre el X que multiplica el 3. Ah, chuta, verdad. Toda la razón. Ese nomás. Muchas gracias. Ya, y aquí tú decís, ya, pero ¿qué es lo que pasa? Si es infinito partido de infinito, ya. Ahora vamos a hacer trampa. Vamos a simplificar esos 2x. No lo hacemos infinito todavía. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora te queda eso. Y tú decís, ya, pero 5, esta expresión de acá, es 5 partido por infinito. Chuta, pero un número partido en infinito es como más o menos 0. Porque un número dividido por el número más grande es parecido a 0. Y el 4 también, ese te da 0. Ujú. Entonces tú decís, ya, ahora sí, que ya nos quedó 3 dividido en 1, hagamos el límite. Chuta, ya, pero cuando x tiende al infinito, esto da 3 partido en 1. Pero ya, dio 3. ¿Cuál es tu moraleja? Y aquí está la paradoja de Zenón de nuevo. Tú asumes, y bueno, no voy a decirlo con estas palabras, pero es como que tú sabes o tú crees que existe un límite, ¿cachai? Y como tú asumes que aquí les alcanza la tortuga, entonces ese número no necesariamente es infinito partido por infinito, ¿cachai? Que te da un número específico. ¿Cachai? Entonces, no por Sí. tener un número dividido en 0, vamos a decir siempre que esa cuestión da infinito. Hay que tener cuidado. Y eso es lo que van a aprender en su curso de cálculo. Ok, ¿Ya? perfecto, profe. Ok. Gracias. ¿Leo ahí algún otro comentario? Nosotros hicimos el trabajo en Google Doc aparte y no podemos pasarlo a Schoology. ¿Y hay una forma de entregarlo o solo debe hacerse por Schoology? Bueno, igual ya aquí vamos a responder algunos problemas. ¿Ah? El más grande que puedo visualizar. Bueno, favor y entre comillas ya obviamente depende de su organización. No les voy a complicar más la vida. Si hicieron el trabajo en una parte externa, o sea, lo trabajaron en Word y ahora quieren subirlo, por ejemplo, a una entrega, ya, en estricto rigor eso no se puede por la plataforma que estamos ocupando o por el formato que solicitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para esas personas vamos a abrir un buzón de tareas para que lo puedan dejar ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si lo entregan por ese lado, es difícil evaluarlos con su rúbrica, pero aún así lo vamos a intentar. Ya vamos a dejar igual la rúbrica, no es que los vayamos a evaluar distintos, pero se dificulta más el camino. Entonces, en base a eso, les quiero pedir un comillas favor. Si tienen la posibilidad de copiar y pegar todo ese trabajo en la planilla de Google Docs que tenía cada persona, o la persona que sea que vaya a entregar, háganlo siempre y cuando no les quite tiempo. ¿Ya? Háganlo así como por el amor al arte. Si no es así, les vamos a subir un buzón donde también podemos revisar. ¿Ya? Espero que ahí hayan quedado algunas de esas consultas más o menos solucionadas. Voy con Johan Levy. Hola, profe. Johan, ¿qué tal? Buenas tardes. Una par de consultas sobre trabajo. ¿Ya? ¿Es obligatorio poner el r cuadrado h cuadrado? No, no, ¿No? no es Y, necesario, salvo que, o sea, yo lo recomiendo porque obviamente te ayuda a generar análisis, ¿cachai? Pero dentro de es la que lo mío rúbrica no es fue más necesario. basado en tabla y en comparación de los datos en el gráfico, lo unifico Sí, en el otro. o sea, si es un Y análisis tengo cualitativo, bien. otra pregunta. Pusimos más de un gráfico, de hecho, bueno, no más de un gráfico, ese mismo gráfico, solo que cortado secciones, porque como que con todos los datos se veía muy hecho clonado, por así decirlo. Ya. Y dos gráficos aparecen con la ecuación de gráfico arriba. Sin embargo, como uno es una versión cortada del otro, la ecuación es un poco diferente, ¿eso influye? Mira, para fines prácticos no influye. Para fines de análisis puede ser, porque obviamente lo que estás analizando son dos tramos de tu gráfico, por ende Sí. son dos aproximaciones teóricas, o sea, dos modelos diferentes. ¿Cachai? Entonces Ujú. ahí ustedes deben definir si es que eso es relevante o no es relevante, porque tú puedes decir se comporta así en un tramo y se comporta así en otro tramo, y así generar análisis. ¿Me doy a entender? Ya. Sí. Eso. Y otra pregunta sobre la clase de ahora. Cuando estábamos viendo la fuerza centrípeta, usted mencionó que tenía que haber una fuerza hacia el centro. Y yo pensé en, ¿cómo se dice? La típica idea de hacer algo girar con una cuerda. ¿Ya? En ese caso, ¿la fuerza sería la fuerza de tensión de la cuerda? Correcto. Sí. Perfecto.
Bueno, Eso cuando sería. entremos en detalle ahí con fuerzas, ahí vamos a ver que hay muchas cosas más entretenidas. De hecho, ahí voy a tener que preparar un escenario, sobre todo cuando veamos fuerzas, porque a mi gusto es la mejor clase o de las mejores clases. Así que ahí vamos a entender un poco mejor. Ya. Gracias, profe. Ok. Algunos dicen que, ya el profe, voy a mirar el chat un poquito, porque ya estamos a un minuto. Análisis cuantitativo, calculando el margen de error y cosas tendríamos que borrarlo, lo dejamos así nomás. No borren nada, acuérdense, si ustedes consideraron que había algo importante que poner, pónganlo, ¿ya? Sí, acuérdense, básense en la rúbrica, yo me aferro a la rúbrica, si hay algo que se me olvidó poner, yo me hago cargo, ¿ya? Así que chiquillos, chiquillas, no piensen que por el hecho de no poner un número, si poner un número, lo que sea, a lo mejor su nota va a ser afectada. Básense en la rúbrica, básense en los ejemplos, y ahí estamos, ¿ya? Si consideraron que su trabajo solamente tenía que ser cualitativo y no cuantitativo, bueno, ahí ustedes verán, ¿ya? No hay ningún problema. Si una tabla le queda cortada, en el siguiente hoja pongo los nombres de las columnas de nuevo. No se compliquen tanto con el tema de la tabla, así que si no les cabe la cuestión, no la pongan nomás. Es una sutileza. ¿Qué pasa si hay diferencia entre las notas del quiz y Schoology y curso? Me tienen que mandar ahí a través de la planilla, pongan ya, revisar este quiz, revisar estas cosas y pongan sus comentarios. ¿Ya? Si ya están listos, pueden desconectarse nomás, no hay problema. ¿Profe? Diga, ¿quién me habla? Ah, Yo, Álvaro. Álvaro, a ver. Ya, cuéntame. Que, a ver, con mi grupo cuando... ¿Ah? Dale nomás, perdón, está... Que con mi grupo, cuando ya teníamos casi todo el informe así para poder construirlo ya, nosotros sí calculamos, o sea, una parte, el error, pero como con un intervalo nomás, y de ese error de ahí sacamos como una explicación cualitativa. Igual está como de más, o también podría ser algo que... No, nunca hay algo de más, ¿ya? A no ser que sea una tabla, ¿ya? Pero nunca hay algo de más cuando sea análisis. Por ejemplo, en nuestro caso, en los anexos pusimos las tablas con los datos que habíamos obtenido y de ahí el gráfico y todas esas cosas, obvio. ¿Ya? Y es que, como usted mencionó lo del error, por eso, así como, no sé, estará bien o estará mal, pero en el fondo explicamos para qué y por qué habíamos sacado el error. Eso es todo. Con eso estamos. Está bien. ¿Ya? Sí. Ok, voy con Matilde entonces. La última, porque ya estamos en la hora. De hecho, estamos pasando. Hola, profesor. ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí estamos. Estaba justo mostrando un ejemplo para irme con el problema de las paralelas que se me había quedado en el tintero. Dale, cuéntame. Le quería preguntar si es realmente necesario ocupar el formato látex, porque con mi grupo estábamos tratando de explicar la física detrás del instrumento que construimos Ya. y lo dejamos escrito en una imagen. Ya. Pero mira, son quizás dos cosas distintas, porque el formato en látex, creo, a no ser que alguno de ustedes sepa látex, no es necesario. O sea, el Ya. látex es solamente una formalización de estructuras, ¿cómo se llama esto? De letras, que, bueno, son estándares en la ciencia, pero en estricto rigor da igual. Ya aquí lo que importa es la rúbrica, que se aferren a eso y si lo tienen, todo bien. Ok. ¿Ya? Ya. Eso, muchas gracias. Ok, no hay de qué. Ya, chiquillos, chiquillas, con esto me voy. Miren, tengo aquí, acabo de dibujar en GeoGebra esto. Y como pueden ver, son dos paralelas. Ya, dibujé 4 puntitos, tiré las paralelas. Y fíjense en esto, para que vean dónde se cortan. Voy a alejarme, voy a hacer el zoom hacia afuera, bien para afuera. Claro que mi computadora anda más laggy que... Me estoy alejando de a poco, o sea, me estoy yendo a una distancia infinita. Y fíjense que lo que son 4 puntos, ¿cómo se ven 4 puntos en el infinito? Como un punto. Ahí tenemos un límite, ¿ya? ¿Y dónde se cortan las paralelas? Se cortan o se tocan en el infinito. Ahí ya tenemos una pura recta, ¿ya? Bueno, eso, ¿ya?
Espero haya sido una buena jornada. Pucha, Yo tengo una duda muy pequeña. ya, del- última entonces. Ahora sí, última. Sí, sí. No, profe. Sí, que nos tenemos que ir, pues ya estamos pasados. Hay que Ya, ir a hacer el en quiz. la, Activo el quiz. No. en la introducción del informe, nuestro grupo escribimos como, definimos la precisión y la exactitud, Ya. porque lo vamos a abordar más adelante, pero ¿es necesario definir esas cosas o Poner lo demasiadas quitamos? definiciones puede ser redundante. Así que uno da por entendido que el lector de tu trabajo tiene un bagaje más o menos. O sea, que uno dice, ya, o sea, no estás hablando con alguien de primero básico. ¿Cachai? Entonces, esas definiciones puede ser que estén de más. ¿Cachai? Ok. A no ser que sea relevante, pero yo creo que deberían estar de más pensando en el objetivo que estamos pensando para este trabajo. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Ya, me retiro. Profe, Profe, muy ¿a dónde pequeña. le tengo? Profe, ¿qué pasa si tengo una pregunta mala en el quiz? ¿La coloca en la tabla del Excel y sería o a dónde le escribo? Claro, la colocan en la tabla del Ya. ex. ¿Ya? Muchas gracias. Profe, Vamos a probar. Si funciona, seguimos. Si no, la calibramos. profe, Diga. es que de repente tengo problemas con mi computador que se reinicia solo algunas veces. ¿Ya? Entonces, si estoy haciendo el quiz y se me reinicia, ¿después puedo volver a entrar o se cierra? No, puedes entrar. No hay problema. Ah, ya, Y hay súper. tiempo suficiente para retomarlo, así que no se preocupe. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ok. Cortamos. Chao. Cuídense, chicos, chicas. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. No salgan.